comentar por tener tanta estamina para estar aquí a estas horas. Le comentaba a Paulo, si hubiera sabido el formato, seguramente hubiera sido un poco más conciso en la presentación que tenía preparada para hoy, porque es una presentación académica y es una presentación que en realidad es leída, porque intento ser preciso con los conceptos, con las historias, con toda una serie de cuestiones, pero espero que sea por lo menos informativa y entretenida para todos vosotros. Como sabéis... ¿Sí? Vale, perdón. Como sabéis, este es el año del centenario, se cumple 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Barcelona se está preparando para recordar un poco el legado del arquitecto con múltiples eventos y demás. Lo que voy a preparar aquí, si alguien ha venido a esta sala intentando o queriendo saber algo de Gaudí, se ha equivocado. Yo no hablo de Gaudí, yo hablo alrededor de Gaudí, sobre cosas que suceden alrededor de Gaudí y que lo que voy a presentar hoy es una parte, la introducción de un libro mucho más extenso, que ya es mucho más específico, con algunos de los temas que trato en el libro y demás. Así que, como es un poco tarde, voy a empezar y vamos a acelerar esto. El 20 de julio de 1936... El 20 de julio de 1936, 2 días después del alzamiento militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República que inició la Guerra Civil Española, un grupo de anarcosindicalistas asaltaron la construcción del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona. La naturaleza del ataque y las estrategias utilizadas para infligir pérdidas materiales y daños físicos a las estructuras existentes no están claros. En cualquier caso, los milicianos consiguieron destrozar las oficinas de los conserjes, así como incendiar la cripta, las escuelas del complejo y el archivo y taller, el obrador, que se llamaba, de Antonio Gaudí, que había muerto 10 años antes. Tampoco se conoce con exactitud las pérdidas resultantes del ataque, ni la cantidad de materiales que fueron extraídos, prestados, modificados, robados, saqueados o dañados en la década anterior al ataque. Sin duda, un número significativo de maquetas, dibujos, fotografías, documentos y correspondencia que el arquitecto conservó desaparecieron para siempre en este incendio. Gaudí tuvo un doble sepelio. El primero siguió el rito del entierro tradicional cristiano. El segundo se produjo tras su incineración. Fotografías tomadas con anterioridad y que se conservan en los archivos de la ciudad nos muestran un taller lleno de réplicas, rollos de papel, cartas, etcétera, todos ellos relacionados tanto con los trabajos de la Sagrada Familia como con los diferentes proyectos que había desarrollado a lo largo del siglo XX. La falta de un archivo sistemático, la incertidumbre respecto al control de la producción del taller y su circulación y los múltiples cambios de residencia del arquitecto que se había instalado en la Sagrada Familia en el año antes de su muerte, en 1925, nos deja con múltiples preguntas respecto a la supervivencia y autoría de estos restos. Pese a todo, su archivo no estaba completamente destruido. Permaneció atomizado, distribuido en las diferentes instituciones, fundaciones y colecciones públicas o privadas localizadas en su mayoría en la propia ciudad. Pero ordenar y catalogar esos documentos dispersos requería tiempo, trabajo académico y coordinación, es decir, una voluntad de centralización de estos archivos entre los diferentes custodios que nunca se ha producido y sigue sin producirse. Sin embargo, el ataque permitió que su memoria fuera conjurada por múltiples grupos con intenciones políticas, económicas, éticas y estéticas radicalmente dispares. El fuego y el incendio de la Guerra Civil crearon un momento de suspensión crítica, así como una oportunidad para que antiguos pupilos, colaboradores, patrones, admiradores y, por extensión, cualquier persona interesada en su arquitectura pudiera reimaginar y resituar su trabajo partiendo de la dañada e incompleta Sagrada Familia. Cuando él muere, la Sagrada Familia está a un 15% de su construcción. Lo sucedido tras la muerte de Gaudí en relación a la evaluación de su trabajo es el objeto de mi estudio. Con los años 30 como preámbulo, esta investigación examina una serie de documentos, visitas, fotografías, artículos, libros, exposiciones, films y retransmisiones de radio y televisión centradas en la vida y el trabajo de Gaudí que se iniciaron tras la Segunda Guerra Mundial y que alcanzaron su clímax en los primeros años de la Guerra Fría.
En esos años, los sorprendentes edificios del arquitecto catalán sufrieron un proceso de reconstrucción, reimaginándolos para poder alinearlos con las ambiciones globales de la cultura de consumo occidental. La supervivencia y el éxito de Gaudí como imagen global estuvieron garantizados tanto por su resiliencia material como por su maleabilidad óptica. Gaudí se convirtió así en un espectro ubicuo y una alteridad a las prácticas normativas que ponían en cuestión los cimientos formales de la arquitectura moderna occidental en su evolución global, a su vez que evidenciaba sus paradojas, anomalías y limitaciones. La reaparición de Gaudí sucedió en el contexto disciplinar de la crisis de la arquitectura moderna, y esto no se nos puede escapar. La construcción y recirculación de su arquitectura, su memoria y su historia se realizó en paralelo al desarrollo de la arquitectura de mitad de siglo en formas que afectaron a ambas. Si al final de los años 20 el trabajo de Gaudí fue un fenómeno, para parafrasear a Thomas Kuhn, cuyo paradigma no estaba listo, sus formas arquitectónicas reaparecieron dialécticamente en el escenario global del desarrollo de la arquitectura moderna tan solo una década más tarde, proponiendo un discurso visual particularmente efectivo en los conflictos ideológicos de posguerra. La circulación del trabajo de Gaudí se cimentó gracias a un grupo de colaboraciones locales e internacionales que fue tan oportuno como oportunista, en el que la popularización de las técnicas modernas de reproducción y los inicios de los medios cromáticos en fotografía y film o cine resultaron claves. Entre dichas colaboraciones destacan dos alineaciones de personajes e instituciones a lo largo del tiempo que sobresalen sobre otras menores. La primera empezó a mitad de los años 30 y gravitaba alrededor del arquitecto y educador Josep Lluís Sert, el artista Joan Miró, el mecenas y entusiasta del arte Joan Prats y el empresario y fotógrafo Joaquín Gomis. La segunda se solidificó en 1958, una vez la asociación Amigos de Gaudí, creada en 1952, extendió sus actividades a los Estados Unidos y en menor medida a Japón, en un despliegue internacional que significaba la tan activa como paradójica colaboración entre el régimen franquista y las democracias occidentales. El secretario de Amigos de Gaudí en Barcelona, Enric Casanellas, quien vemos aquí con gorra, y sus presidentes delegados en Estados Unidos y Japón, el académico George Collins y el arquitecto Kenji Imai, continuaron con la labor de expandir las redes de circulación del trabajo de Gaudí por el planeta, mientras que se iniciaba una labor de recolección, archivo y construcción que se llevó a cabo fundamentalmente en las sedes barcelonesas y neoyorquinas de la asociación. Desde mediados de los años 40 hasta el principio de los años 60, la arquitectura de Gaudí fue fotografiada, redibujada, expuesta, filmada y retransmitida utilizando todos los medios técnicos al alcance. En otras palabras, fue técnica y visualmente construida. Una vez alienada, fragmentada y remarcada, la arquitectura de Gaudí pudo emerger como un espectro crítico que condicionaba las cuestiones y los temas que la arquitectura y la historiografía moderna creían haber superado, como era el énfasis en las formas ornamentales y cromáticas. Desde un punto de vista ideológico, en cualquier caso, el visualmente reconstruido trabajo de Gaudí galvanizaba un paisaje óptico occidental que ilustraba tanto sus límites como sus posibilidades. En las primeras décadas tras el incendio, Gaudí perduró como una imagen ardiente, para utilizar una frase o una expresión de Didi Uberman, situada en la encrucijada entre la estética moderna, la epistemología disciplinar y las geoestrategias de la Guerra Fría. Personajes e instituciones que operaban desde España y Estados Unidos, Amigos de Gaudí, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Guggenheim, etc., ayudaron a ampliar la presencia de la arquitectura de Gaudí, influyendo en el estudio de la arquitectura de Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, sobre todo, y en menor medida Japón, México, Chile, Argentina, Perú y Brasil. Perú a través de los artículos escritos por Paul Linder, entre otros lugares. Redes socioculturales que operaban en Europa, Asia y las Américas circularon una imagen mediáticamente construida de Gaudí que se presentaba de forma dialéctica contra el altamente codificado canon moderno occidental, mientras que ilustraba y validaba posibles direcciones en la interpretación local del ethos o del ethos de la arquitectura moderna y anticipaba cuestiones epistemológicas postmodernas como fragmentación y descentramiento, subjetividad e identidad, kitsch e ironía y eventualmente la desestabilización de los propios significados visuales. Gaudí disfrutó de un impacto internacional demorado.
siendo el periodo de posguerra el momento en que su arquitectura entró en consonancia efectiva con los temas que una renovación de las formas y los tópicos de la arquitectura moderna necesitaba para su circulación global. Si Gaudí fue un precursor de las cuestiones de la segunda mitad del siglo o incluso un arquitecto postmoderno avant la lettre, como indicó Charles Jencks en sus estudios a finales de los años 70, necesitamos entender cómo su trabajo percutía en los múltiples debates centrados en la crisis de la arquitectura moderna y su transición hacia la postmodernidad, tanto estética como conceptual, y cómo sus técnicas, materiales y formas encajaron en la cultura occidental forjada tras los conflictos de la mitad del siglo XX. Cuando Guy Debord analizaba el alienante paisaje social resultante de la cultura contemporánea, Gaudí ya se había constituido como icono global. Debord definía la cultura del espectáculo como una acumulación del capital de tal calibre que se convertía en imagen. Lo inverso resulta también cierto. El espectáculo está la acumulación de imágenes que se convierten en capital. La Sagrada Familia fue el resultado de esa mediación y Gaudí se invocó simplemente para hacer esa acumulación posible. La quema del taller de Gaudí en la Sagrada Familia fue tan solo uno de los múltiples episodios de una respuesta ideológica sostenida a lo largo del tiempo contra las propiedades de la Iglesia Católica que se inició a finales del siglo XIX. Sin embargo, el incendio de la Sagrada Familia fue único por causas que van más allá de la preocupación usual por el legado material y cultural. En el ataque, los asaltantes profanaron la tumba de Josep María Bocabella, librero y fundador de la Asociación Espiritual de Devotos de San José, responsable de la promoción para la construcción del templo, pero dejaron intacta la de Gaudí, que estaba situado junto a la de Bocabella. En otras palabras, maltrataron y quemaron el trabajo de Gaudí, pero respetaron su cadáver. Motivados bien por respeto espiritual, bien por sentimientos de conciencia de clase hacia su trabajo intelectual, simplemente bien por deferencia a una de las figuras más populares de la cultura catalana de cambio de siglo. Lo cierto es que los anarquistas exoneraron a Gaudí, despreciando así la capacidad de acción que pudiera irradiar de aquella acumulación inerte de restos humanos. Estaban profundamente equivocados. Al enfrentarse al cadáver de Gaudí y a su trabajo y salvaguardar el primero, consiguieron reanimar al arquitecto a modo de imagen espectral que emergía para justificar la continuación de su trabajo pese a su muerte. Los asaltantes ignoraban el impacto generalizado que la circulación de imágenes tendría en el siglo XX y la poco esperada dimensión popular internacional que Gaudí alcanzó como arquitecto y que contribuyó a mantener la construcción del templo en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Despreciaron la posibilidad de que la idea y la imagen de Gaudí pudiera ser reconstruida y recuperada junto a su arquitectura y obviaron que sus métodos materiales y su singular estética podría representar contra todo pronóstico una alternativa a la práctica corporativa homogénea que caracterizaba la arquitectura de posguerra. Enfrentados al dilema entre materialismo e idealismo, los asaltantes optaron quizá inconscientemente por el primero. Al inicio de la Guerra Civil, Gaudí ya había empezado a experimentar una vida de ultratumba, construido como una imagen mítica superviviente. El ataque únicamente demostraba la dimensión magnética y paralizante que su espectro provocó en un grupo de anarquistas. Historias orales, al límite de la hagiografía, protegieron el trabajo de espurias interpretaciones foráneas. Ninguna de las múltiples biografías o memorias personales escritas por los miembros de su círculo más cercano a principios de los años 50, un círculo que incluía antiguos estudiantes, aprendices, colaboradores como Joan Bargós, Isidre Puigboada y César Martinell, todos ellos colaboradores con el régimen franquista, trataron el incendio como un problema significativo en la aproximación a su legado, implicados como estaban en el concepto de gaudinismo. Esto es la continuación del trabajo a pesar de la ausencia del arquitecto, que es un caso extraordinario. Estos arquitectos, en cambio, sí visitaron la tumba de 1939 para premiarse a certificar que el cadáver localizado en la Sagrada Familia era en efecto el de Gaudí y que su espíritu permanecía en su sitio, respaldando la continuación de la construcción del templo. Estos actos y narrativas interesadas no solo tenían como objeto recaudar fondos para completar la síntesis de su trabajo, como paradójicamente se describieron a los restos y fragmentos y las ruinas de la Sagrada Familia que quedaron, sino que también legitimaron la futura producción de nuevas maquetas, réplicas y dibujos apócrifos que circularon nacional e internacionalmente tras la Segunda Guerra Mundial.
Mi trabajo parte de los estudios de Aby Warburg y lo desplaza de la materialidad objetual, el rito y el evento para concentrarme en un arquitecto, Gaudí, y su trabajo tal y como se me dio a mitad del siglo XX. La presencia de Gaudí como espectro no puede desasociarse de su construcción mediática y las formas que se generaron a partir de ella. Fragmentos visuales de la arquitectura de Gaudí que circulaban en los medios globales constituyeron un nuevo pathos formel, es decir, un conjunto de gestos formales, materiales y estructurales superlativos que una vez aislados encontraron su continuidad en las arquitecturas de mitad de siglo. Estos fragmentos no solo fueron visuales, sino también culturales y contextuales, y abrieron el debate a nuevas interpretaciones. Utilizo esas imágenes como herramientas críticas historiográficas que me permiten el análisis de lo sucedido tras la muerte de Gaudí. Su trabajo emergía como un nuevo precedente que había sobrevivido gracias a múltiples reencarnaciones mediáticas que se aparecían en las formas de la renovada arquitectura moderna, siendo la Sagrada Familia seguramente la más notable. Argumento a lo largo del libro que la Sagrada Familia es un edificio de posguerra, es decir, no es un edificio vinculado a Gaudí. Para ello, sus antiguos colaboradores construyeron a Gaudí como fantasma, como espíritu que habitaba el solar y animaba la continuidad de la construcción. Para ser justos, la competencia en la reinterpretación de Gaudí era ya perceptible a mediados de los años 30. Un dibujo me ayuda a ilustrar este punto. Este fue realizado por el arquitecto catalán Josep Torres Clavé y ofrece una síntesis visual de los diferentes proyectos que miembros del GATPAC, la facción catalana de los SIAM, había realizado para la ciudad de Barcelona. Entre ellos, el Plan Macià, que Le Corbusier había diseñado en 1932 en tándem con Sert, es el protagonista. Y el plan proponía un entramado regular basado en la división programática, donde la masiva presencia de bloques de vivienda colectiva reflejaba las demandas y la influencia política que las organizaciones de trabajadores tenían en el discurso público de los años previos a la guerra civil. Descrito como un diorama, gracias al uso de las técnicas perspectivas estereográficas, el dibujo fue expuesto en 1934 para visualizar la nueva Barcelona, la propuesta de ciudad que patrocinaba la izquierda republicana catalana. El plan urbano conectaba el pasado, el presente y el futuro, uniendo la red decimonónica del Eixample con las nuevas estrategias urbanas que emergían de los últimos encuentros del CIAM. El resultado es una doble malla, presentadas ambas con colores pastel de tonos similares y que completan una visión panorámica de la ciudad de más de 6 metros. Solo el puerto y el frente urbano, esto es, las zonas más cercanas a un hipotético espectador, muestran algún detalle, dejando el fondo como simple abstracción. A primera vista, el diorama presenta una apuesta altamente ideológica, el resultado de la gallardía y la arrogancia del planeamiento moderno en imaginar e imponer una regularidad homogénea sobre una ciudad percibida como tabula rasa. Las villas históricas alrededor del Eixample, ahora ya convertidas en barrios, se minimizan ante la escala de la nueva metrópolis. La regularidad monumental del dibujo, sin embargo, presenta una excepción. Una construcción singular emerge entre el optimismo acrítico y la prosperidad que ambas tramas prometen. Es tan única e insignificante que a primera vista parece un accidente de dibujo, una anomalía sin relación aparente al arrollador contexto urbano. Este punto borroso, sin embargo, no es otra cosa que el templo de la Sagrada Familia, tal y como quedó después de la muerte del arquitecto. Atrás quedaron los años en que el plan general firmado por el arquitecto francés Léon Jossely situaba el centro de Barcelona metropolitana, de la Barcelona metropolitana del siglo XX justamente en ese punto, tal como el Partido Nacionalista Catalán, la Lliga Regionalista, deseaba. Sin embargo, es difícil reconocer en el diorama la anormalidad sublime, disruptiva, que el filósofo y crítico del arte del noucentismo ultraconservador, Eugeni Dors, señalaba como el castigo innecesario que la gente de Barcelona tenía que sufrir por la construcción. Bien como monumento, bien como ruina, la reliquia incompleta permanecía allí, lista para recibir un nuevo elan vital como imagen circulante que haría palidecer a la monumentalidad del planeamiento urbano moderno. El diorama de Torres Clavé anticipa de un modo sutil la paradoja de la supremacía de la monumentalidad global de la imagen respecto a la manifestación física y material de la propia ciudad. Como el episodio del incendio demuestra, la Sagrada Familia no disfrutaba de un beneplácito popular incondicional en los años 30.
escoriado por anarquistas, republicanos, comunistas y defensores de la vuelta a un rappel al orden. Incluso fracciones de la Iglesia Católica dudaban de la necesidad de culminar esta construcción tan pantagruélica como desconcertante. El monumento ruina se había convertido tanto en un problema como una excusa para la modernización urbana de la ciudad de Barcelona. Es por eso que la innecesaria inclusión de la Sagrada Familia en el diorama realizado por la vanguardia arquitectónica local era poco coherente, dada la escasa y pobre consideración internacional que sus construcciones habían recibido por parte de la vanguardia moderna en los años 20 y 30. La carencia de pedigrí moderno afectaba por extensión a todo el trabajo de Gaudí, pese a su novedoso uso de técnicas y herramientas modernos como la fotografía y el collage. Bien era desconocido o ampliamente ignorado fuera de España. La joven generación de arquitectos modernos y críticos de la arquitectura no consideraban que las fantásticas construcciones que Gaudí había realizado a finales del siglo XIX y principios del XX fueran de ningún modo relevantes o significativas en la construcción ideológica y estética del movimiento moderno. Por el contrario, excepto unos pocos episodios marginales de admiración, quizá los más notables, unos dibujos, unos sketches, unos bocetos, de Le Corbusier en 1928 y en 1932, las reacciones viscerales a su obra por parte de arquitectos e historiadores eran comunes. Y esto es lo que es un poco extraño. Su arquitectura y su persona se convirtieron en el objeto de la crítica internacional más fundamental y virulenta, restando su reputación protegida únicamente por sus antiguos alumnos y colaboradores, así como ciertos miembros de la clase burguesa catalana. Theo van Doesburg, por ejemplo, describió su trabajo como una monstruosa acumulación de ornamentos y detalles, a la vez que advertía a los jóvenes arquitectos modernos españoles respecto a las licencias extremas que esa forma de barroco tardío representaban para la modernidad. Para él, los edificios de Gaudí eran el síntoma deplorable de una decadencia de las formas que pensaba abandonada. En Europa y en los Estados Unidos, sus edificios representaban el polo opuesto a la agenda del movimiento moderno. Un artículo publicado en Cahiers d'Art en 1929 le menospreciaba como un excéntrico, una acusación que también circulaba localmente, y que había deshonrado a la ciudad de Barcelona imponiéndole un gusto ridículo e irracional. Henry Russell Hitchcock, que había entrado en contacto con la obra de Gaudí mientras asistía en las conferencias que Puig y Cadafalch dio en Harvard en 1926, entendía que los edificios de Gaudí eran pastiches, el más mortal de los esnovismos estéticos, que juntamente a los edificios de Erich Mendelssohn malinterpretaban el alma técnica y funcional de la arquitectura moderna. Quizá por la misma razón, Nicolas Pevsner le había descartado como pionero, mientras que Siegfried Giedion se refería a él de forma despectiva a principios de los 30 simplemente como un decorador. Estas diatribas iban con frecuencia más allá de cuestiones profesionales para incidir en lo personal. Incluso su salud mental se ponía en cuestión en revistas de psicología del periodo, diagnosticado como un geisteskrank, como un espíritu enfermo, un arquitecto mentalmente psicópata. Sin lugar a dudas, Gaudí había irritado algún nervio integral a la modernidad como ningún otro arquitecto del siglo XX lo había hecho antes. Pese a estas desconsideraciones, la arquitectura de Gaudí no justificaba la respuesta emocional ni la crítica irracional que los actores de la vanguardia arquitectónica internacional formulaban contra su trabajo. Hay una excepción. Únicamente Salvador Dalí tenía suficiente reputación y valentía como para reclamar la arquitectura de Gaudí y del Art Nouveau o Modern Style como la materialización onírica de la psique moderna. De la psique moderna. Un mapa psicológico afectado por la interminable generación de imágenes que la modernidad prometía. En un artículo, y lo hizo en un artículo que publicó en la revista surrealista francesa Minotaur en 1933. Si bien Dalí se apropiaba así de las formas del Art Nouveau como ensoñaciones surrealistas y antagónicas a la arquitectura del movimiento moderno que él detestaba, también contribuían con sus descripciones literarias a la reputación de los edificios de Gaudí como anómalos y amenazadores, una reputación que permanecía a lo largo de mitad del siglo XX. Pevsner, por ejemplo, temía a los detalles y ornamentos de Gaudí como elementos antropomórficos con intenciones malignas, describiendo el trabajo de forja para la Casa Milá como materializaciones traicioneras que podían apuñalarle a uno en cualquier momento.
Un joven Robert Venturi, recién llegado a Barcelona en febrero de 1956, reflexionaba sobre Gaudí como un arquitecto bizarro, mientras que el pupilo de Pevsner, Rainer Banham, lo humillaba al describirle como el último Godó, un arquitecto que nunca supo gestionar su propia obsolescencia metodológica y material y al cual le recomendaba que se hubiera, o al cual hubiera deseado que se hubiera tirado al alcohol como hizo Louis Sullivan. A principios de los años 70, la historiadora de la arquitectura Ada Louise Huxtable caracterizaba a Gaudí como un hechicero que quizá había propuesto una forma más racional dentro de la irracionalidad del Art Nouveau que sus coetáneos, pero que insistía en construir plantas de edificios siniestras que ondulaban como serpientes y que estaban repletas del mobiliario que recordaba a esqueletos y mandíbulas pulidos. En Gaudí, concluía, Dios o el demonio está en los detalles. El legado de Gaudí continuaba siendo percibido como anómalo por contradictorio continuó siendo percibido durante la mayor parte del siglo XX. Pero como respuesta a la interpretación de Dalí, un número creciente de arquitectos apostaron por una lectura del trabajo de Gaudí más racional, funcional, estructuralmente científico y materialmente sensato. Cada vez más arquitectos, críticos e historiadores modernos se concentraban en su arquitectura. El olvido y desprecio con que la crítica moderna miraba la arquitectura de Gaudí dio paso posteriormente a un frenesí interpretativo que lo resituaba en la historiografía de la arquitectura moderna. A mitad de los años 40, una serie de publicaciones, libros y exposiciones presentaban su arquitectura bajo nuevas premisas, ofreciendo una revisión a las narrativas más leídas de la historia de la arquitectura moderna. Josep Lluís Sert y el crítico de arte James John Sweeney, por ejemplo, en aquel momento transicionando hacia como comisario del Guggenheim, batallaron por la publicación de una monografía sobre la obra de Gaudí desde 1946, una batalla que obtuvo sus frutos mediante múltiples ensayos que ambos publicaron en revistas internacionales durante los años 50, en las que su obra aparecía como intrínsecamente moderna en términos de espacio, estructura y uso de materiales. El paisaje interpretativo había cambiado radicalmente a finales de los años 50, cuando Gaudí era con frecuencia singularizado bien como el tempranero precursor de las vanguardias artísticas y arquitectónicas, bien como referente formal desde el que analizar, describir e inspirar las formas arquitectónicas de posguerra, o bien como ejemplo previo que ilustraba una alteridad a las historias de muchos de sus protagonistas. Viajes a Barcelona de arquitectos, historiadores, críticos y fotógrafos como Álvar Aalto, Philip Johnson, Irving Penn, Alberto Sartoris, Rosamond Bernier, entre otros, para visitar y fotografiar o escribir sobre el trabajo de Gaudí eran comunes a mitad del siglo XX. Pevsner y Bruno Zevi, que habían ignorado toda su obra con anterioridad, prestaron atención a las formas, detalles y programas tan solo tras visitar su obra en 1950, llevándoles a revisar sus trabajos académicos previos. Le Corbusier, quizá influido por la lectura racionalista de Sert, situó a Gaudí a finales de los 50 como un maestro de las estructuras y los materiales y lo elevaba hiperbólicamente como el constructor de principios de siglo. Gideon por fin se acordaba de él en su seminal Space, Time and Architecture, en la edición de 1962, alabándolo como el originador de la arquitectura orgánica, un reconocimiento que se hizo posible debido al contexto disciplinar de posguerra, pero sobre todo gracias a que su mujer, Carola Gideon Welker, historiadora del arte, había realizado un estudio sobre su obra a mitad de los años 50 en el que establecía paralelos con las vanguardias artísticas internacionales. Del mismo modo en que otros críticos de arte como Clement Greenberg y Juan Eduardo Sirlot habían hecho tan solo unos años antes. Sus edificios emergían como el doppelganger de la arquitectura de mediados del siglo XX, una alteridad visual transformada en formal que propulsaba la evolución estilística y desplazaba discusiones disciplinares hacia los márgenes de un zeitgeist moderno artificialmente construido. El éxito de los edificios de Gaudí en la segunda mitad del siglo XX nos confronta con una paradoja histórica. Por un lado, la temprana resistencia moderna y casi unánime consideración crítica que su obra presentaba era anómala, particularmente si consideramos la relevancia que arquitectos que pudieran ser identificados con Gaudí, bien generacional o estilísticamente, habían tenido para la teleología de la arquitectura moderna. Esta lista podría incluir arquitectos y diseñadores como Henry van de Velde, Víctor Horta, Héctor Guimard,
Arthur McMurdo, Charles René Mackintosh, Josep Maria Olbrich, Louis Sullivan, solo por nombrar algunos. Aunque críticos e historiadores como Adolf Bene o Gideon trazaron inicialmente una membrana inmune que aislaba las formas del movimiento moderno del historicismo, la ausencia de Gaudí en casi todas las historias canónicas de la arquitectura del siglo XX, escritas antes de 1950, una bibliografía generada en Occidente pero crecientemente orientada a audiencias globales, y los juicios desafortunados que su obra recibía una vez considerada son extraños, una vez lo comparamos con la significación e influencia que los arquitectos mencionados anteriormente parecieron tener en la evolución material, estructural, ornamental y estilística. Las causas de esta negligencia tienen cierta relación con la anomalía geopolítica del país. Gaudí era una anomalía para la arquitectura internacional, del mismo modo que Cataluña era una anomalía política y cultural en España, y España se convirtió en una anomalía ideológica para las geoestrategias occidentales de control militar y cultural global durante los años de la Guerra Fría. Así como el marcado nacionalismo, republicanismo y anticlericalismo en Cataluña estaban en el centro de los conflictos que derivaron en la Guerra Civil, la dictadura franquista, una vez establecida en 1939, se convirtió en una paradoja ideológica para el bloque occidental y una excepción en la doctrina de Harry Truman y el Plan Marshall, que en principio estaba destinado a combatir tanto el autoritarismo como el comunismo mediante acuerdos comerciales, presentados, claro, siempre como misiones democratizadoras que ayudaban a imponer un nuevo orden mundial, como continuamos viendo en estos días. El origen del éxito internacional contenía indudablemente dosis ideológicas y estaba destinado a suplementar la arquitectura moderna, ejemplificando que ésta podía ser democrática, policroma y multitécnica, como correspondía con la superioridad y el esplendor material y tecnológico occidental y en particular de los Estados Unidos. Desde un punto de vista artístico y estético, una vez la conexión barcelonesa de artistas como Picasso y Miró era evaluada internacionalmente, el fantasma de las formas anteriores de Gaudí, así como sus métodos y materialidad fotográfica, iban colocándose lentamente en primer plano. Es decir, Gaudí había sido clave para Picasso y para Miró, de modo que el Sullivan no había sido para otros artistas de la vanguardia después. Si la arquitectura moderna había capturado la experiencia de la modernidad y si esta experiencia podía ser trazada de vuelta a las formas arquitectónicas de Gaudí vía Picasso, Miró o Dalí, se podía argumentar que había un legado irresuelto, artificialmente abandonado por los arquitectos e historiadores que debía ser reevaluado. La arquitectura de Gaudí fue siempre dialéctica, significada como la materialización del nacionalismo catalán de cambio de siglo, pero su trabajo fue irónicamente secuestrado por la dictadura española como manifestación de las profundas raíces cristianas nacionales. Perdonad un segundo. Él fue un arquitecto que podía representar igualmente valores populares, tradicionales o burgueses, la cristiandad y el paganismo, el genio y la excentricidad, la locura y la agudeza, la piedad y la vanidad, el localismo y el universalismo, lo racional y lo irracional. En suma, su trabajo parecía y continuaba pareciendo impermeable a cualquier aproximación inequívoca crítica. Su arquitectura podía ser eclécticamente relacionada sin aparente contradicción con casi todo estilo pasado desde la antigüedad al presente, desde el primitivismo a la arquitectura moderna, desde el clasicismo griego o romano al gótico, el barroco y el rococó, desde el Art Nouveau al expresionismo y el funcionalismo, desde el cubismo a Dada, el surrealismo y el expresionismo abstracto de posguerra. Sin duda, la cacofonía interpretativa y su periodización no tienen precedentes en la arquitectura del siglo XX. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo un arquitecto y su obra pudieron desencadenar tal cascada de interpretaciones desconcertantes y con frecuencia antagónicas? La ambivalencia e indefinición crítica no pone en cuestión las coordenadas analíticas y los límites historiográficos tanto del arte como de la arquitectura. ¿Fue quizá su trabajo anticipatorio de la cultura de final de siglo en formas que permanecen todavía hoy en día poco estudiadas? A través de la construcción mediada de Gaudí, como arquitecto de posguerra, podemos entender el contexto histórico en que las certezas de la arquitectura moderna pudieron ser revisadas. Comparativamente, la arquitectura de Gaudí,
devino una rareza que cuestionaba la misma esencia de esa arquitectura, recibiendo críticas irracionales basadas en una asumida supremacía cultural, tecnológica e ideológica. A su vez, su arquitectura indicaba una singularidad que representaba, por otra parte, un ideal occidental en el que diversas etnias e identidades formaban un bloque ideológico que aparecía como monolítico pese a su diversidad geográfica y cultural. Si el renovado interés en sus edificios, sus métodos constructivos, su temporalidad y su eclecticismo materializaban y visualizaban las contradicciones ideológicas de Occidente durante la Guerra Fría, la figura de Gaudí representaba una oportunidad política inequívoca para trazar una línea de continuidad en la articulación de una cultura homogénea compartida que se correspondiera con la invención política de Europa. Un segundo, porque creo que ha habido un desplazamiento de alguna imagen. Bien. El historiador de la arquitectura americano y profesor de Columbia University, George Collins, que hemos visto anteriormente como el presidente de Amigos de Gaudí, Estados Unidos, ubicaba un aspecto crucial que desencadenaría la atención global en la obra de Gaudí en su monografía sobre el arquitecto publicada en 1960. El cuarto volumen de una serie titulada Masters of World Architecture, publicada por George Brasiler, la presencia de Gaudí junto a precursores ya canonizados de la arquitectura moderna como Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright, Pierluigi Nervi o el propio Le Corbusier es cuanto menos sorprendente, especialmente si consideramos el diferenciado paisaje visual y formal que cada monografía ofrecía al lector. En el libro de Collins leemos una serie de descripciones conciliadoras que explicaban, bajo su punto de vista, las causas del renovado interés en su arquitectura y que están en el origen de las cuestiones críticas que mi estudio confronta. Y cito ahora a Collins. Otro grupo de individuos interesados en su obra comprende los sorprendidos turistas y los fotógrafos itinerantes que escriben artículos característicos de sus edificios en Barcelona una vez de vuelta a casa. No es ninguna coincidencia que el interés aquí en los Estados Unidos en Gaudí durante la posguerra se acompañe con el surgimiento de nuestra propia escuela de arquitectura de expresionismo abstracto en pintura y escultura. Aquí en Gaudí, había un artista que practicaba el negocio colectivo del arte de la arquitectura tan a menudo difícil de manejar, y lo hacía con la misma despreocupada y aparentemente anárquica individualidad que caracterizaba su propio estilo pictórico. Es decir, estaba vinculando el expresionismo abstracto con Gaudí. Entre ellos, los surrealistas y los expresionistas abstractos, figuraba un nuevo gusto en Gaudí como fotografía que enfatizaba los valores pictóricos o esculturales de sus formas y sus detalles decorativos. Que el creciente interés en Gaudí coincidió con la llegada del turismo de masas occidental en España es quizá decir una perogrullada. Autores como Evelyn Waugh, Sackville Sidwell y Penelope Fitzgerald escribieron sobre sus experiencias con la obra de Gaudí a modo de guía para futuros visitantes a la ciudad, y artículos en medios internacionales de masas como Time, Vogue, The Listener, etc., popularizaron su arquitectura a nivel global. En parte gracias a esta circulación internacional, ninguna otra ciudad en el mundo ha conseguido forjar una identidad tan ligada a la obra de un arquitecto específico y a un periodo concreto como la que la ciudad de Barcelona forjó con Gaudí a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Actualmente, una plétora de turistas de todas partes del mundo, como bien sabéis, se acumulan sin pausa a lo largo del año en la mayoría de sus construcciones. Si bien las construcciones de Gaudí en Paseo de Gracia, la renovación de la Casa Batlló, el edificio de viviendas de la Casa Milà y el paisajismo del Parc Güell son visitas inevitables, la Sagrada Familia se ha convertido con el tiempo en el monumento u obra de construcción más visitado en toda España. Lo visitan cerca de 5 millones de personas. Para que os hagáis una idea, 5 millones de personas que pagan entrada, que está creo que ahora cerca de 30 euros. La entrada, haced la suma, haced la multiplicación, es un negocio increíble. La economía que esas construcciones generan no tienen precedentes para un arquitecto del siglo XX. Recuerdos, souvenirs, visitas turísticas, publicaciones, etc. Visitas turísticas, souvenirs, publicaciones relacionadas con su persona y obras están presentes por toda la ciudad, como cualquiera que haya vivido en Barcelona sabe, y los comercios y restaurantes del centro a menudo se promocionan en un lenguaje vagamente reminiscente de las obras de Gaudí. El nivel de popularidad es tal que los visitantes pueden incluso contemplar una reproducción a escala de Gaudí realizada por Lego.
seguramente el único arquitecto en el mundo cuyo valor icónico merezca tal esfuerzo. Y estamos hablando de una escala 1-2, es decir, es importante. Tal y como las guías turísticas de los años 40 demuestran, las palabras de Collins solo dejan constancia de una industria que ya estaba en pleno funcionamiento en los años 60 y que únicamente ha hecho que incrementarse desde entonces. Pero como Collins sugiere, un lector norteamericano especializado podía identificar en el trabajo de Gaudí un significante próximo. Un arquitecto obstinado que nunca abandonó la artesanía y el trabajo manual y que, por lo tanto, ofrecía un modelo de resiliencia, el último suspiro de un modo de producción alternativo, pero nostálgico, que podría resistirse a la evolución tecnocrática de la práctica corporativa de la arquitectura. Si bien Collins no estaba bien informado respecto a los métodos utilizados por Gaudí y estaba determinado por su propio contexto, alrededor del creciente interés en los Estados Unidos, cuando subraya su individualidad anárquica, lo cierto es que el impacto de la fotografía arquitectónica y los fotógrafos de arquitectura tuvieron en la construcción de la imagen de su trabajo emerge como tan indiscutible como históricamente olvidada. Collins ilustra el párrafo anterior con una fotografía a color tomada por él mismo en uno de sus múltiples viajes a finales de los 50 de un fragmento de la cúpula de los establos de la finca Way. La fotografía nos muestra una geometría cóncava de cerámica irregular, vidriada, de color verde en la parte superior y ladrillos en la inferior. La imagen no es particularmente llamativa y sería difícil de identificar para un observador que desconociera el contexto dónde fue tomada. El pie de foto, en cambio, es revelador, es expresionismo abstracto con medio siglo de anterioridad. La instantánea sugiere una doble temporalidad, donde pasado y presente de diferentes formas artísticas colapsa, alterando la cronología y permitiendo lecturas o visiones anacrónicas. Fotografía y texto crean una imagen laminada que presenta arquitectura como pintura y viceversa. Y esa forma de ver a Gaudí, sesgada y parcial, se convirtió en normativa. La arquitectura de Gaudí podía igualmente interpelar al pasado y el presente de la cultura a través de su representación intermediática, es decir, resultante de medios yuxtapuestos. Y lo hacía gracias a un proceso técnico de apropiación en el que la documentación histórica y producción estética, se entremezclan hasta el punto de ser indistinguibles. Las técnicas modernas abstractas fotográficas alteraron radicalmente el paisaje óptico de las representaciones de Gaudí, transformándolo en un terreno fecundo para las transferencias entre formas artísticas a través de los medios. En el momento de su publicación, la fotografía de Collins no podía competir ya visualmente con la cascada de imágenes que allá por los 60 circulaban en revistas y publicaciones internacionales, así como en exposiciones organizadas sobre su obra en diferentes países, imágenes tomadas por fotógrafos profesionales como Adolphe Mas, Brassai, Man Ray, Irving Penn o Francesc Català Roca, entre otros, y que contribuyeron a determinar el gusto por las representaciones visuales que Collins señala. Este nuevo gusto puede ser obviado si analizamos únicamente fotografías tomadas o seleccionadas por escritores, críticos o historiadores que se dejaban ver por Barcelona como turistas ocasionales como Dore Ashton, Hitchcock, Pevsner o Wayne Andrews, así como las aparecidas en revistas de masas como la norteamericana Time. Esto es imágenes de edificios completos, son imágenes convencionales que intentan documentar el proyecto en toda su amplitud. Pero, sin embargo, ese nuevo gusto se nos revela inequívoco si nos concentramos en la multiplicidad de vistas, ángulos, encuadres y recortes técnica y estéticamente manipulados, realizados por artistas y fotógrafos profesionales que tomaron los edificios de Gaudí como lienzos visuales, abstrayendo el objeto de su contexto para explorar nuevas visiones subjetivas, más sutiles, complejas y sofisticadas. Las décadas de mitad del siglo XX se caracterizaron por la dialéctica entre la representación moderna de su arquitectura y su representación como arquitectura moderna. Y ahí hay una tensión que es crucial para entender su éxito. Muy importante en la reimaginación constructiva de la arquitectura de Gaudí fue el fotógrafo catalán y comerciante de algodón Joaquín Gomis, quien también fue un agente fundamental en la diseminación inicial de su trabajo. A finales de los años 40, Gomis puso en marcha junto a Joan Prats lo que denominaron como fotoscopes,
Esto es un sistema estético-visual de documentación parcial derivado o influido por el Neue Sehen alemán y que se colocaba a medio camino entre la fotografía y el cine. Gomis formaba parte de una red social y cultural que incluía a Sert, Edgar Kaufman Jr., Antonio Bonetti Castellana y Alfred y Margaret Bard, directores del Alfred Bard, director del MoMA por aquel entonces, entre otros, y que facilitaron la circulación de sus fotografías a mediados de los años 50, tanto en formato impreso como en diapositivas y transparencias preparadas para pequeñas audiencias muy selectas y que se impresionaron en instituciones como el Guggenheim, la Universidad de Harvard, el Museo de Arte Moderno de Nueva York o la Bienal de Sao Paulo, por ejemplo. Las secuencias de imágenes de los photoscopes fueron deliberadamente ambiguas y voluntariamente fragmentadas, materializadas finalmente como fotolibros y presentaban una arquitectura abstracta y desfamiliarizada. En los años 50, Collins, junto con Enric Casanellas, dotaban de un renovado impulso circulatorio a esas imágenes, a su vez que coleccionaban, archivaban y reproducían frenéticamente los materiales de Gaudí. Ambos tomaron nuevas imágenes siguiendo el estilo visual que Gomis había iniciado y encargaron nuevos dibujos de los edificios, plantas, secciones, etc., realizados por arquitectos locales jóvenes o estudiantes, pagados con fondos estadounidenses. Respaldados por el Departamento de Estado americano, también contactaron con instituciones en Europa y las Américas y recibieron en la sede de Barcelona de Amigos de Gaudí a arquitectos e historiadores como los alemanes Jürgen Jödecke, Udo Kultermann, el americano James Grady o los chilenos Don Sergio Larraín o Víctor Gavins Brown, que a su vez amplificaban la misión pedagógica e interpretativa que la asociación había iniciado en 1952. Así, los detalles, ornamentos y otros fragmentos de la obra de Gaudí aparecían como referente en la producción de diseños, proyectos y edificios de posguerra, incluyendo arquitecturas en América Latina, los proyectos de posguerra de Le Corbusier, como vemos aquí, las membranas estructurales de Félix Candela en México, la arquitectura japonesa de posguerra, la ornamentación moderna del programa de embajadas de los Estados Unidos, la arquitectura de inspiración orgánica de Pascal Hausermann en Suiza y Arthur Quambley en Inglaterra, o incluso las especulaciones tempranas de los primeros diseños de Archigram y la emergencia de lo que se llegó a llamar en arquitectura intestinal o arquitectura del Bowellism, de las entrañas, digamos así. Adecuadamente mediatizados, los edificios de Gaudí aparecían como una imagen persistente y convincente, lista para proveer un procedente cuando era necesario. Una vez desmembrados a través del objetivo de la cámara, las imágenes de sus construcciones demostraban la efectividad empática que Erwin Panofsky denominaba actitud visual, resultando en un caso extremo de pareidolía arquitectónica. Pareidolía es esto que nos sucede a todos cuando vemos nubes, identificamos formas y somos capaces de entrar en una empatía respecto a esas formas. Esto es una aproximación a priori subjetiva, psicológica y de reconocimiento e identificación de formaciones visuales y que facilitó la continuidad ininterrumpida entre fragmentos de la arquitectura de cambio de siglo y las morfologías de posguerra. Estas imágenes parciales contribuían a articular una crítica visual al llamado periodo heroico de los años 20 en su implacable ruta hacia su éxito planetario. Tan importante o más que el estilo fotográfico fue la popularización de la fotografía color y la comercialización de la película y revelados Kodachrome a mediados de los años 30. El espectro cromático del trabajo de Gaudí tuvo su impacto gracias a estas nuevas técnicas, minimizando la distancia óptica entre pasado y presente, entre formas históricas y contemporáneas, previamente nunca alcanzado. El uso de la película de color en la reproducción de fragmentos de edificios facilitó la expansión del repertorio mediático-pictórico en el que el trabajo de Gaudí podía ser igualmente admirado o criticado en círculos tanto académicos como populares. La arquitectura estaba allí, lista para ser apropiada a través de la lente de la cámara y transformarla en una expresión de apreciación subjetiva, a menudo para ilustrar construcciones intelectuales e ideológicas donde las nuevas formas de posguerra se calibraban frente al pasado reciente.
Las cerámicas, revestimientos, formas y esculturas que Gaudí utilizó se presentaban así de forma parcial, como repositorio cromático desde donde revitalizar nuevas agendas, tanto estéticas como programáticas. No todos los fotógrafos o cinematógrafos miraron los edificios de Gaudí como una página en blanco desde donde construir nuevas formas visuales. Algunos adoptaron un tono periodístico, etnográfico, como fue el caso de Adolphe Mas, Brassai, Antoni Campañà o Ken Russell, el británico Ken Russell, que simplemente documentaba la arquitectura o la ponía en relación a los múltiples conflictos sociales y políticos de la ciudad de Barcelona. Pero aquellos que lo hicieron, como Gomis, Man Ray o el director de cine norteamericano Ira Latour, consiguieron reposicionar la discusión respecto a Gaudí y señalaron el camino de futuras apropiaciones visuales que confiaban en las asociaciones psicológicas creadas por dichas imágenes. Y ese modo de actuar respecto a la obra de Gaudí continúa. La revaluación de su arquitectura durante la posguerra constituye uno de los ejemplos más exitosos de cómo el ojo mecánico se convirtió en un modo de ver, tanto en un modo de ver como en un modo de construir arquitectura. Los visuales de Gaudí ofrecían motivos y estéticas alternativas al emergente campo de la fotografía de arquitectura de autor, un lugar dominado estéticamente en aquel momento por las fotografías nítidas y hasta cierto punto dramáticas de Ezra Stoller y Julius Schulman en los Estados Unidos, o de John Maltby y Hugo Reginald de Burt Galway en el Reino Unido, y que habían incorporado avances técnicos como los cambios de longitud focal en el propio lugar de exposición o los objetivos oscilantes de corrección perspectiva. Las fotografías del trabajo de Gaudí pasaron a ser machines à bois, mecanismos con los que construir memoria, identificar nuevas formas de uso de los materiales, construir nuevos argumentos, tanto políticos como sociales, sugerir y prescribir nuevos significados a partir de la reproducción y, finalmente, inducir a la imaginación de los arquitectos y diseñadores a través de la construcción del precedente mediado y parcial. Las fotografías eran demostrativas, indicando un posible cambio de estilo y liberación de los cánones estéticos del movimiento moderno, donde una nueva ontología del acto y el efecto de la decoración en el área de la reproducción mecánica pudiera emerger y establecer una relación dialéctica constructiva entre objeto, sujeto e imagen. Irónicamente, la reproducción fotográfica podía presentar la arquitectura de Gaudí como maleable e inspiradora, como más maleable e inspiradora que las propias construcciones de la arquitectura moderna. Su obra aparecía como un fantasma del pasado, circulando a través de libros, exposiciones, revistas, animando las discusiones en esa crisis de la arquitectura moderna que he mencionado con anterioridad. Vistas en conjunto, dichas imágenes creaban un episteme icónico que era tan culturalmente partidista como políticamente estratégico. Las imágenes de Gaudí durante esos años construyeron un atlas mnemónico de Gaudí, un archivo visual en expansión en que su arquitectura operaba a veces como motivo, a veces como referente, pero siempre como un espectro desafiante. Por un lado, la selección de encuadres y fragmentos de su arquitectura hace que sus aparentemente frívolos detalles fueran seriamente considerados por audiencias occidentales ajenos a los cánones estéticos catalanes del cambio de siglo, pero también por una cultura cívica que se expandía constantemente mediante la incorporación de diferentes sensibilidades personales. Al desplazar los aspectos más problemáticos de su arquitectura, esto es, mediante la supresión mediática y selectiva de los aspectos religiosos y nacionalistas, así como de los ornamentos, motivos y esculturas de inspiración natural que decoraban su obra, un mensaje mucho más abstracto y moderno, a su vez que genérico y ambiguo, podía conectar con grupos culturales y nacionales más extensos, al mismo tiempo que avanzaban temáticas que fueron relevantes durante la segunda mitad del siglo, como la crisis del gusto, la identidad y la subjetividad. En Occidente, las imágenes podían sintetizar las cuestiones a las que la modernidad trataba de responder y corrían en paralelo a los profundos cambios que afectaban a la cultura global de posguerra. Por ejemplo, descripciones de su arquitectura nos descubren la lucha por superar estigmas sexuales heteronormativos y defender, quizá de una manera furtiva, una sociedad más diversa en términos de género. Eufemismos como, disculpad aquí porque voy a utilizar el lenguaje inglés, pero eufemismos como flamboyant, gay, queer, fairy o contravertido
en español fueron comunes en la descripción de sus edificios. Un análisis que quizá también era condicionado por la propia aura de sospecha sobre las preferencias sexuales de Gaudí si uno observa su biografía desde un punto de vista laico o no religioso. El uso de esta terminología era ambivalente y se utilizaba con frecuencia para difamar su trabajo, pero más a menudo para expresar una fascinación contenida. Como ejemplo de este último caso estaban los numerosos escritores, críticos y comisarios gays norteamericanos como Carl Van Vechten, el propio Hitchcock, Edgar Kaufman Jr., Philip Johnson, evidentemente, que identificaban en los cromatismos y crestas de Gaudí una vanidad masculina que centraba todo su interés. Hemos de recordar que estaba perseguido, la comunidad gay estaba perseguida en Estados Unidos en los 50, 60, y estaba incluida en los 70 todavía en los manuales de psicología como un trastorno, como una cuestión. El uso de como digo, el trabajo de Gaudí se revelaba como una alteridad en tanto representaba una oportunidad para repensar el paradigma osificado cultural en el que el movimiento moderno parecía instalado en relación a una sociedad civil cada vez más dinámica y plural. Por otro lado, el encanto del racionalismo, la uniformidad, la regularidad y la eficiencia modernas quedaban desacreditados gracias a las nuevas capacidades tecnológicas en la fabricación y manipulación de materiales que proporcionaban un sinfín de formas, colores, dimensiones y acabados que pertenecían al arquitecto de posguerra que asumía el arquitecto de posguerra. Este ejercicio de revisión óptica no ponía en juego el internacionalismo de la arquitectura moderna en las décadas de su triunfo global, sino que al contrario se erigía como capaz de empaquetar formas artísticas locales en formatos técnicos acríticos que se presentaban a los consumidores occidentales como parte de una cultura universal planetaria. El caso de la reevaluación de Gaudí demuestra que Occidente no actuaba simplemente como una geografía, sino como una dirección, caracterizada por el laminado de las diferencias locales subordinado a la lógica de circulación capitalista. La globalización fue un proyecto de inclusión y sustitución que partía de la sustracción cultural de los diferentes territorios. Y este es uno de esos casos. Un conjunto de fotografías tomadas por Helmut Newton en 1963, ilustra cómo esa ideología visual operaba de una manera dual, donde la renovación de las formas y la cultura de posguerra del capitalismo industrial global se daban la mano. Estas fotografías hablan del glamour, la admiración y el éxito que completa la revaluación del trabajo de Gaudí sucedido en la década anterior. En ellas observamos un grupo de modelos posando con el trasfondo de las fantasías onduladas de diversas construcciones de Gaudí. Las fotografías se publicaron en la edición norteamericana de la revista Vogue bajo el título paradójico de Catalonian White. La imagen resultante combina las arquitecturas ornamentales de Gaudí con las formas rigurosas de la alta costura de sastres y modistos como Gustav Tassel y Bob Bugnan, contribuyendo a definir la estética del reportaje. La escena nos presenta el triunfo visual del soft power de los Estados Unidos, así como las formas con las que se transmitían y manipulaban imágenes en la cultura de masas de posguerra. Las modelos nos presentan un estilo moderno que nos recuerda a las preferencias del vestuario de Jacqueline Kennedy, no sé si lo tenemos en mente, en una modernidad resultante de combinar cosmopolitismo, influencia y simplicidad. Fotografías similares, por ejemplo, nos muestran a la primera dama de los Estados Unidos caminando con el embajador en la India, John Kenneth Galbraith, en su visita a la embajada en New Delhi, diseñada por Edward Darrell Stone y que es altamente decorada. En ambos casos, estas imágenes circulaban extensamente y en ambos casos la arquitectura aparece como un mero fondo, motivo y decoración a la acción principal que se desarrolla, tal y como señaló Hans-Georg Gadamer. Un ensayo de Sweeney contextualizaba las fotografías de Newton y explicaba el tardío éxito de Gaudí. Según Sweeney, el aislamiento de España del resto de Europa durante una gran parte del siglo XX había tenido como consecuencia que su arquitectura fuera percibida como una mera curiosidad, un aislamiento que era fundamentalmente político y económico y que las geoestrategias de la Guerra Fría revisaron a mitad de los 50. Sin embargo, el trabajo de Gaudí podía operar como ejercicio visual retroactivo en experimentación material y que había iniciado formas locales internacionales de arte, de Joan Miró a Henry Moore,
así como a Henry Moore, así como anticipado las arquitecturas de posguerra de Le Corbusier, John Johansen o Pierluigi Nervi. Pero esa relación es simplemente óptica y formal, interesadamente diseñada y narrada para que tuviera ese mismo efecto. Cualquier arquitecto moderno, un poco informado, podía ver en la semántica formal de la imagen de portada una referencia al restaurante Los Manantiales de Félix Candela en México, completado en 1958, y por lo tanto sobreponerse a distancias temporales y geográficas en una sola instantánea. Pero por si acaso la formalidad áptica de las imágenes se completaba con los referentes que el ensayo de Sweeney invocaba. La descripción de los vestidos, sombreros y complementos que las modelos lucen encuentran continuidad en la estética y las formas de la arquitectura de posguerra, esto es, en las membranas estructurales y los patrones decorativos que identifican ese periodo, todo ello bendecido con la presencia espectral de la obra de Gaudí como trasfondo. Otra imagen del mismo artículo es quizá más ilustrativa. En esta vemos a una modelo abrazada sensualmente al dragón amenazador que decoraba la puerta de la finca Güell en Barcelona. La imagen pone de relieve la tensión entre simbolismo nacional, evolución en las prácticas formales y materiales y representación figurativa que la arquitectura moderna dejó por resolver. La imagen nos recuerda la síntesis y mestizaje entre animal y humano, entre fantasía y realidad, entre lo animado y lo inerte, entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo plano y lo ornamental, lo superficial y lo profundo, lo sobrio y lo fantástico, lo antiguo y lo moderno, lo oscuro y lo luminoso, lo doméstico y lo foráneo, lo excéntrico y lo normativo, lo femenino y lo musculoso, lo gris y lo inmaculado. El énfasis en lo blanco a lo largo del artículo emerge como significante, representando esa modernidad anterior, identificada con una industria de la moda que tenía vínculos estrechos con los orígenes de la modernidad, como bien sabemos. En el artículo, los aspectos más aterradores de la arquitectura de Gaudí aparecen domesticados, incorporados a la lógica de circulación y consumo del capitalismo de posguerra. El gesto glamuroso de la modelo nos envía un mensaje de aceptación y duda hacia lo desconocido, invitando al lector a formar parte de una expansión en los referentes formales de la modernidad. Traer a Gaudí a colación de estos cambios significaba también defender alteridad y diversidad de medios, técnicas, colores, materiales y formas, para poder enfrentar, cuestionar y representar una cultura occidental altamente dinámica y crecientemente global que se imponía estéticamente en un contexto ideológicamente polarizado. Termino ya. Y gracias por aguantar hasta ahora. Se originó la percepción del éxito de la arquitectura de Gaudí durante los años de posguerra, y de ser así, cómo ese éxito fue canalizado y ejecutado. La historia de la arquitectura moderna en el siglo XX corre en paralelo a la historia de la circulación de imágenes que las mismas arquitecturas generaron. Aquellas imágenes fueron visual y verbalmente construidas por las narrativas de vanguardia, como fue el caso del pabellón de Alemania del 29 en Barcelona, instaurando y restaurando algunos de los mitos más firmes en los que la arquitectura moderna se afianzaba. En un capítulo algo olvidado de su bien conocido estudio de 1970, Teorías e Historia de la Arquitectura, el historiador de la arquitectura Manfredo Tafuri señalaba el experimentalismo de aquellos años, de los años de posguerra, como una estrategia crítica que desmitificaba los códigos de las vanguardias, influenciado por la terminología. Disculpad. Influenciado por la terminología de las ciencias lingüísticas, de la comunicación y semióticas tan en boga durante esos años, Tafuri identificaba la imagerie de la arquitectura de posguerra como un intento de organizar una crítica autónoma que emanara de la obra misma. Bajo su punto de vista, las tendencias experimentales perceptibles en los edificios de posguerra, y en particular las del formalismo norteamericano, respondían a una incapacidad fundamental en la articulación de una vanguardia revolucionaria que pudiera poner en tela de juicio el status quo, dejando a los arquitectos simplemente enfrentados con el peso de la historia y sus soluciones pretéritas. Los arquitectos de posguerra únicamente podían efectuar una crítica a la ciudad y su condición contextual a través de la cita, el ensamblado, la figuración y la intensificación de temas tratados ya con anterioridad. Ese experimentalismo fue ya visible en el trabajo ambiguo de Gaudí, quien se había convertido, continuaba Tafuri, quien se había convertido en un referente ineludible para los amantes del bricolaje de ideas y los ejercicios formales tan presentes en la arquitectura de esos años.
Si el repositorio del valor icónico pasado podía alinear sin apenas fricción la práctica de arquitectura contemporánea con las condiciones de producción del capitalismo tardío, también asfixiaba la posibilidad de una respuesta ideológica fundamental en la disciplina. El valor crítico de la imagen arquitectónica desafiaba e invalidaba la crítica operativa mediante la imposición de un metalenguaje que encapsulaba con éxito la complejidad de los sujetos en las sociedades modernas. El experimentalismo generador de imágenes ejemplificado por la obra de Gaudí oponía la arquitectura como crítica a la crítica como proyecto, si bien una crítica de muy baja intensidad. Como espero haber aclarado, esta investigación no es sobre Gaudí, sino alrededor de Gaudí. Las imágenes que presento en esta investigación tienen su propia agencia histórica y teórica. Por un lado, nos ayudan a comprender el contexto disciplinar, técnico y político que contribuyó a recircular su trabajo en nuevas formas y formatos. Por otro lado, podemos leer en ellos el momento cultural e ideológico que los hizo efectivos. Enfrentarse al trabajo de Gaudí como una aparición de posguerra permite una interpretación alternativa del impacto que las agendas institucionales y políticas tuvieron durante esos años. Estas imágenes seguramente habrían permanecido silenciosas, a no ser que arquitectos, críticos e historiadores como Sert, Hitchcock, Pessner, Sweeney, Sirlot, Collins, Gideon Velker o Vincent Scully, fotógrafos como Gomis, Man Ray, Irving Penn o Brassai, e instituciones como el MoMA de Nueva York, los Amigos de Gaudí, etc., operaran oportunamente y con frecuencia sponsorizados por agencias gubernamentales para construir un circuito internacional favorable en el que estas imágenes pudieran viajar sin dificultad. Esta investigación he perseguido un método de análisis histórico que subraya los aspectos sociales subyacentes en los medios, que se originan en el método crítico literario de Raymond Williams, entre otros, como clave en la comprensión de la efectividad y el impacto que la circulación del trabajo de Gaudí como imagen tuvo desde los años de posguerra hasta la Guerra Fría. La muerte es el umbral de la imagen. Y esta es una cita de Hans Belting, del historiador de arte Hans Belting. Y en este libro la imagen en cuestión no es otra que la derivada de presentar el trabajo de Gaudí a través de los medios, así como todas las asociaciones formales, sociales, culturales, ideológicas derivadas de estos. Las imágenes de sus edificios proporcionaban una nueva forma de entender la historia que solo pudo ser exitosa tras su muerte. Si se convirtió en un referente simbólico mundial, fue gracias al hecho que esas imágenes, para parafrasear a Hans Belting, consiguieron hacer una ausencia física visible mediante su transformación en presencia icónica. Ese fue el caso de la Sagrada Familia, un templo católico que permanecía inacabado en un país con un régimen dictatorial del bloque occidental y cuya posibilidad de continuidad constructiva le debe tanto a la fantasmagoría de Gaudí como a las ideologías culturales y geoestrategias emergentes que se materializaron durante la Guerra Fría. Sus métodos, su uso de materiales, sus técnicas se convirtieron en el cuerpo perdido de una arquitectura de principios de siglo en busca de una prótesis mediática y una pátina moderna que permitieron la continuidad del monumento anómalo por excelencia de la arquitectura occidental. Lo podríamos discutir, pero creo que no hay otra anomalía similar en Occidente a la Sagrada Familia. Quizá los edificios de Gaudí nunca hubieran alcanzado tal nivel de popularidad sin la inesperada continuación de la obra de la Sagrada Familia, un edificio apenas empezado a la muerte de Gaudí y cuya construcción está a punto de alcanzar su final. Esta construcción le debe muy poco al arquitecto. La Sagrada Familia es una alteridad monstruosa y una hermosa rareza que petrifica las contradicciones y paradojas del discurso de la arquitectura del siglo XX. Como edificio diseñado por Gaudí, la Sagrada Familia es decepcionante. Entendida como la más flagrante anomalía de la cultura arquitectónica occidental del siglo XX, es, sin embargo, fascinante. Espero que podamos discutir este último aspecto en otro momento. No sé si hay preguntas. Muchas gracias por aguantar hasta ahora. Estoy encantado de responder una pregunta, Marta. Sí.
Absolutamente. Aquí hay varios vectores. Uno, el régimen franquista se apropia de Gaudí como, esto, como he comentado antes, como símbolo de las profundas raíces cristianas del país. ¿Bien? Perdón. Se apropia esto por un lado, pero en realidad la burguesía catalana también se había apropiado como un referente de catalanidad. Gaudí no hablaba español, no hablaba en español, es decir, formaba parte un poco de, claro, del nacionalismo catalán. Por otro lado, la Iglesia se ha apropiado absolutamente del momento. O sea, pensemos, es que lo que voy a decir va a sonar como una burrada. Está en proceso de canonización. Es decir, es cuando un arquitecto ha llegado. Estamos entrando. En realidad, y esto lo explico en uno de los capítulos, hay una. En realidad, lo explico en uno de los capítulos, hay un momento que es. Existe una discusión, o sea, respecto a la Sagrada Familia en la cual todos los que están implicados en su construcción, los arquitectos que son los arquitectos evidentemente algunos vinculados al Opus Dei, pero son ultracatólicos, se enfrentan un poco a gente a los racionalistas, por llamarlos así, no Sert porque no formaba parte de esa discusión, pero Buigas, un joven Buigas y demás, que tenían un interés mucho más documental, es nuestro arquitecto, un interés como puede tener Rodo en Guillermo Málaga. Bien, es decir, vamos a documentar cómo ha hecho este trabajo, pero llega un momento que se les escapa de las manos esto y se dan cuenta de que han sido atrapados en una narrativa una narrativa perversa. Y la narrativa perversa es que si Gaudí había anticipado los métodos y las construcciones de la segunda mitad del siglo XX, si Gaudí era un precursor de todo lo que había sucedido antes, si se había anticipado a todas estas expresiones, no había ningún problema en cambiar esas técnicas, incorporar el hormigón armado, los sistemas modernos de gestión de obra. O sea, si uno va ahora a la Sagrada Familia, están cortando piezas con láser y demás, o sea, están fabricando con la más alta tecnología y no hay nada gaudiniano en todo esto. Pero es que hay un momento donde un representante de la Iglesia Católica se da cuenta, primero, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una encíclica papal que lo que dicta es que las nuevas construcciones tienen que ser un poco austeras. Después de lo que ha pasado, tras el conflicto, vamos a no ser demasiado... sí. Bien, y uno de ellos se da cuenta de que hay un problema en la construcción. Le llaman templo, en inglés suena fatal llamarle templo, pero porque no estaba consagrado, luego ahora pasa a basílica, bien, y va a venir el Papa para su inauguración y demás. Y se da cuenta de que es un monumento hereje, porque se está venerando al arquitecto por encima de la divinidad. Y esto es un problema para la Iglesia Católica fundamental. Y continúan con esto, pero al final, de nuevo, eso es que llega un momento donde la Iglesia Católica se da cuenta de los beneficios que comporta todo esto, pero eso requeriría mucho tiempo, porque en los años 50 la gente no tenía dinero para donar. Es un edificio que se construye en base a donaciones populares y demás, pero todo esto empieza a ganar inercia gracias a toda esta difusión política. Entonces sí, se apropiaron todos. Gaudí, Dalí, que era un fascista y que estaba vinculado al régimen franquista, también lo ve como esta materialización de estos pulsos casi de lo onírico y de lo tienes descripciones que son todo orgánicos y todo visceral, todo muy uno lo lee y parece que se engancha al libro y todo, de la cantidad de metáforas que utiliza Dalí. Sí, existe una batalla fuerte por todo esto, sí. Sí.
parecido genial la charla porque es una lectura crítica heavy, académica, pero al mismo tiempo, no, o sea, seria, heavy en el sentido como muy cargada de información y de autores y lecturas, y has cruzado por todos los planos desde la política, sociología, creencia, ¿no? Me pareció, estaba pensando en el curso de historiografía, y esto es como el curso de historiografía que hicieron los igualito. Eso es lo que estaríamos esperando en el sentido de o sea, cerrado en un solo tema, pero te has cruzado y que me ha parecido interesante que termines con Tapuri, porque ha seguido como el fútbol de todo y el trabajo de recurrir a estas como secciones, ¿no? Ha organizado súper bien las entradas que son como muy contemporáneas. No me gusta muchísimo. Muy largo. Sí, o sea, sí. Esto es la introducción. Es la introducción del libro. O sea, luego hay cosas que sí, esta es la introducción del libro. O sea, lo otro, o sea, luego me meto más en detalle. Me meto en detalle en algunas cosas. Por ejemplo, una cuestión que no le he comentado a Marta es que es clave en todo esto. Hay un momento donde Estados Unidos tiene que decidir dónde instala sus bases, si en Marruecos o en España. ¿Bien? Y el problema de España es que es un régimen franquista, pero se llega a una serie de acuerdos impulsados por los capitales catalanes que necesitaban la importación del algodón. No entro en el fotógrafo, que es algodonero, juega más papeles dentro del libro. Porque necesitan, los importadores del sur de Estados Unidos necesitan continuar importando algodón a la industria catalana, textil y demás, y entonces hay una serie de encuentros económicos. Están los bancos que también están transfiriendo divisas y toda la historia. Entonces al final se decide instalar unas bases militares en Rota, en España y demás, y una de las cuestiones que pasan, por ejemplo, cuando he enseñado el film de Ir a la Tour, es que parte de la vida de esas bases militares estaba en enviar fotógrafos, cinematógrafos a documentar lo que sucede en esas bases militares en Europa. Ir a la Tour es uno de ellos. Entonces lo envían como un material de los Estados Unidos de primera calidad y hacen el primer filme a color de la obra de Gaudí, gracias a los materiales que vienen sponsorizados por justamente el Departamento de Estado además y la Universidad de Columbia. Entonces esto se presenta en la Universidad de Columbia, hay una exposición un poco más tarde en Columbia, no he enseñado imágenes, pero porque vino posteriormente, la primera fue en Harvard. Bueno, primero, la primera fue en el MoMA, se va luego a Filadelfia y luego va a Harvard, no al revés, primero a Harvard, luego a Filadelfia. Luego continúa itinerante, va a Sao Paulo, va a Buenos Aires, gracias a Antonio Bonet, y va a Chile. Lo que sucede es que en Chile he intentado ver qué quedó de aquella exposición. Yo he visto el panfleto, el anuncio de la exposición, pero no he conseguido ninguna imagen más. También hay una cosa de que, como que Estados Unidos echa mano comercialmente de la representación a color, muy de la mano de la ilustración de Walt Disney como, digamos, como zoom, te fijas, de la construcción de una especie como de arquitectura que también echa mano de las formas europeas, de los castillos, te fijas, mira estas cosas, digamos. Pero en el fondo, con una declaración de falsedad fantástica, o sea, explican, detrás de esto nada es verdad, todo es un trencito que da vuelta, detrás de todo esto, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera también ese close-up a color de Gaudí tiene una capacidad de revelar algo que esa ultra traición, ¿te fijas? Como del turismo que se ejercita primero en Estados Unidos, que es un turismo interno, que termina chorreando, o sea, es el monstruo del turismo actual. Es curioso que digas esto porque después de la exposición del MoMA, uno de los articulistas que escribe sobre Gaudí escribe justamente en los términos de Disney. Esto ha superado incluso las expectativas de Disney, la disneyficación y demás. Y creo que Dalí se refiere en algún momento también a este tema. O sea, creo que también tiene esa cosa, o sea, esa fotografía tan, o sea, tú
el análisis se centra en la abstracción del encuadre. Sí. Pero finalmente el encuadre también está revelando una materialidad que todo lo que se está haciendo a color en Estados Unidos, que representa ese turismo que finalmente se va a comer esto también, es incapaz de responder al detalle. Incapaz. O sea, incapaz de responder. Sí. Hay un momento donde la arquitectura de Gaudí aparece más moderna porque las fotografías aparecen como más modernas que otras que estaban circulando. ¿Sabes? Porque las fotografías, por ejemplo, del pabellón de Mies van der Rohe que se conservaban eran granulares, tenían las fotografías que se habían tirado con anterioridad de todos los arquitectos del Art Nouveau y demás se empiezan a relanzar. Hay un momento, la exposición del MoMA del 58 no es la primera vez que Gaudí aparece la primera es en el Fantastic Art en el año 36, pero luego va apareciendo puntualmente en determinados momentos su obra para ponerlo en determinadas dialécticas. Y lo que sucede es que gracias a eso también y gracias a que las fotografías que van llegando aparecen como más modernas, se refotografía, por ejemplo, a Louis Sullivan. Hay un libro fenomenal de John Charkowski que tira unas fotografías de alta resolución, claro, y se empieza a trabajar de otro modo también todas estas arquitecturas ornamentales desde un punto de vista fotográfico. Es súper interesante además desde el punto de vista en el sentido de que ahora, en la imagen de Gaudí, todo el tema de la catenaria es como su verdad. Yeah. Es como la manera, es como su guía. No, sí, ahora. Claro, y para los amigos, claro, o sea, no me meto en referentes ahora, pero Saarinen, por ejemplo, ¿sabes? El arco de San Luis, lo está diseñando, el arco parabólico y demás, de repente todo el mundo entra en consonancia de una manera fácil con estas formas, que no son únicas, pero que hasta ahora eso se defendía como casi una cuestión únicamente vinculada a una arquitectura nórdica, y luego se ve que esto es mucho más complejo y genera eso, todo tipo de relaciones y asociaciones formales. A mí he de decir que lo que más me sorprendió es la relación con Archigram, cuando Pevsner los pone en relación, fue como... Y después, pero ahora mismo una de las cosas que están sucediendo en Barcelona es que la Casa Milà, por ejemplo, o sea que esto continúa, no se acabó esta renderización y ahora se están utilizando técnicas tridimensionales de mapeo de fachadas como la Casa Milà, la Casa Batlló y demás para llamar a artistas como que no me escapó, ¿cómo se llama? Refik Anadol, ¿conocéis el turco Refik Anadol? Seguro que habéis visto al ir en el MoMA, durante mucho tiempo ha habido un cuadro en el vestíbulo, que es un cuadro que es digital y se empieza a mover y se empieza a... Da la sensación que esté saliendo, pero es simplemente una visualización óptica y tiene que ver con la mezcla de datos, paramétrica y demás. Pues se están haciendo mapeos de todas estas fachadas y se montan espectáculos ad hoc. ¿Podría enseñar? Sí, entonces de repente la Casa Milà, la Casa Batlló, por ejemplo, aparece toda blanca y de repente fantasmal y de repente empiezan animaciones y todo tiene que ver con el juego entre las formas y parece que congrega un montón de gente, es decir, que sorprendentemente se ha convertido en una especie como de lienzo con el que continuar generando formas. Perdón. Sí, esa especie de ambigüedad que vivía ya en las arquitecturas en el tiempo de Gaudí, al mismo tiempo vanguardias, tradicionales, conservadores y muchas cosas, ¿cómo eso afectó a la producción arquitectónica después de los años 60? Porque ¿qué sucede con la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX? Claro, o sea, yo me paro a mitad de los años 60 por una razón también. Amigos de Gaudí, se crea una asociación que se llama Amigos de Gaudí, y son los que ponen en marcha la primera exposición en el Saló del Tinell, que es retrospectiva de Gaudí grande, con las grandes fotografías y demás, entre los cuales estaba Oriol Buigas, entre los cuales estaba toda una serie de gente vinculada al Grupo R, y demás, que eran racionalistas, de segunda ola, no eran problemáticos desde ese punto de vista, digámoslo así. Pero también estaba en Amigos de Gaudí
los pupilos que luego se encargan de construir la Sagrada Familia. Y llega un momento donde ellos se llevan todos los archivos de Amigos de Gaudí, que no está muy claro, es alrededor de mitad de los años 60, una cosa de estas, y se los llevan a la Sagrada Familia y allí quedan cautivos. Entonces esos archivos ya no están al abasto del público. Yo he ido a la Sagrada Familia, he hablado con la archivera, la persona que se dedica a llevar los archivos, y no me los deja. Me dicen, estos archivos ahora mismo están judicializados, no te los puedo dar, no te los puedo enseñar, pero en realidad es una cuestión de ocultación de determinadas cosas que sucedieron en un determinado momento, que a la Iglesia no le interesa para nada que surja. Entonces, por eso me paro en ese momento. En los años 70 todo esto continúa, evidentemente. Charles Jenks ya lo pone es como el ejemplo de la arquitectura postmoderna, es decir, este hombre es lo que todo el mundo debería estar mirando, o sea, sintetiza un poco todas las cuestiones, y también por eso me paro ahí, pero sí que se continúa revaluando la obra de Gaudí a nivel local, en exposiciones y demás. Hay gente que es más seria, como Collins, bueno, Roberto Pane, van viniendo... ¿Perdón? La portada del libro de Sevi. Claro, es del 50. Claro, no la he puesto. Está en el libro. Porque es que la portada del libro de Sevi, de Teoría e Historia, entonces se lee como el edificio del MIT de Alvaralto, es decir, todas las arquitecturas serpenteantes que se hacen en aquel momento, pues también son identificadas. Pero luego todo se vuelve más complejo, y hay un momento donde ya empieza en la ciudad de Barcelona, respecto a la Sagrada Familia, empiezan a ganar tracción capital, digamos, empiezan a tener cada vez más dinero, empiezan a construir más, y van acelerando el proceso, hasta llega un momento donde incluso se protegen, o sea, muchos de los edificios son parte de UNESCO, pero no me he metido en esto. Hay cosas muy, muy bizarras, muy raras. Hay anuncios de whisky japonés en los años 80 que se van a filmar, cosas extrañísimas, medio surreales en el Park Güell. Hay cosas muy, muy raras vinculadas a Gaudí. Muchísimas gracias.